en toda la tierra. Cuando contemple el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Muy buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra. Buen día, Juan Manuel. Buen día, temprano estamos listos para un poco de música y la palabra. Miércoles, cuarta semana. Después de unas 3 semanas y más, desde el 10-11 de enero, hemos escuchado interesantísimo toda esta historia de la preparación de la monarquía de David con el primer libro y segundo de Samuel. Hoy terminamos esta lectura de los libros de Samuel. Mañana vamos al libro de los Reyes. Continuamos a ver y estudiar y meditar la difícil historia de la monarquía. Viene Salomón y viene la división del reino, etc. Entonces, hoy concluimos Samuel. Y hoy tenemos un acontecimiento interesantísimo, porque a un cierto momento el viejo David, ya bastante orgulloso de su reino ahí y su palacio en Jerusalén, y decide de hacer un censo. No se da cuenta que para él tal vez este censo es como un gesto de desafío, de querer impresionar, de prepotencia al Señor con sus números de su pueblo de Judá y de Jerusalén. Después, David sintió remordimiento. Después de esto sintió rendimiento de haber hecho el recuento de la población. Es interesante. Sabemos que David fue grande en los pecados y grande también en las hazañas positivas. Cometió este adulterio con Betseba, cuando mató el marido de esta mujer y para agarrar a la mujer. Y bueno, y ahora otro pecado, pero lo grande de David es que sabe confesar y reconocer. Tiene contrición. Yo soy el que he pecado. Soy yo el culpable, y se da cuenta, y porque tiene contrición, el Señor le perdona. Vamos a entrar ya al capítulo 6, estimados oyentes, 6 de Marcos. Jesús está en las aldeas de su vecindad de Nazaret, y hoy va a Nazaret. Y lastimosamente en Nazaret, que lo conocen demasiado, el hijo, el carpintero. ¿No es el caso el carpintero? ¿No es acaso el carpintero este señor? Qué interesante cómo habla y las cosas que hace. Pero no le quieren reconocer. Dice, no. Para ellos en casa fue un motivo de tropiezo, dice Marcos. Poco triste. Y dice, poco milagro podía hacer ella, porque no pueden entender cómo es posible que un hijo de carpintero, de campesino, sea el Mesías, porque tendría que ser un sacerdote, un rey de Jerusalén, pero no, uno de ellos no puede ser el Mesías. Pensaban. Bueno, ahí era la cultura religiosa de la sinagoga que había creado ciertas imágenes de mesianismos, ustedes entienden. Entonces el pueblo, como muchas veces, lo que menos quiere aceptar es que a los vecinos le vaya muy bien. Vamos a poner un poco de música, Juan, y ya estamos con David y su reconocimiento de la culpa, su censo del pueblo en sus momentos grandes, pero sabe hacer penitencia. En toda la tierra.
hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Radio El Verbo con ustedes, con una introducción a las lecturas del día de hoy, miércoles, semana cuarta del año, con sus lecturas continuadas. Terminamos los libros de Samuel y seguimos con Marcos. Segundo libro de Samuel, capítulo 24 ya del segundo. El rey David dijo a Joab, el jefe de su ejército, que estaba con él: tú recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población, y resultó que en Israel norte, había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población, y dijo al Señor: he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente, uno de los videntes de David, en estos términos para David: ve a decir a David, así habla el Señor. Te voy a proponer 3 cosas. Elige una, y yo la llevaré a cabo. Gad se presentó al rey David, le llevó la noticia diciendo: ¿qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país? 1. ¿O huir 3 meses ante la persecución de tus enemigos? O 3. Que haya 3 días de peste en tu territorio nacional. Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió el Señor. Entonces David dijo a Gad, su profeta y vidente: estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia. Mejor caer en las manos del Señor, antes de caer en manos de los hombres. La guerra. Entonces el Señor envió la peste. El Señor envió la peste a Israel. Desde esa mañana hasta el tiempo señalado, murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba, de la peste. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, la ciudad. Pero el Señor se arrepintió. El Señor se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel, este ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Y al ver el ángel que castigaba al pueblo, David dijo una vez más al Señor: yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. Pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí, sobre la casa de mi padre. Es palabra de Dios. Y hasta las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo lo sometiste bajo sus pies.
Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Segundo libro de Samuel que terminamos hoy. Qué interesante este gesto, y también llama la atención lo que se menciona acá son los hombres militares, para impresionar a los enemigos, y hasta, ya ve, ¿no? Censo del pueblo, 800 hombres listos para el militar, en el norte y en Judá en el sur, Jerusalén 500. Y se da cuenta David que en la cultura y en religiosidad, esta fe que tiene que tener en Dios, que le ha hecho, que le buscó detrás de las ovejas para ser su rey, querer impresionar ahora a este mismo Señor con números que no le conviene, y no era muy feliz el gesto. Y dice, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de su pueblo, ¿no? Es como nombrar un poder para desafiar a cualquier vecino o hasta Dios. No, y se da cuenta. Y después, lo interesante, Dios manda otra vez al profeta Gad y dice, bueno, le vamos a castigar a David, le vamos a dar 3 opciones para que pueda elegir. Si quiere la guerra, quiere los enemigos, luchar con los enemigos, o si quiere el hambre, 3 años de hambre, imagínese, de castigo, o si quiere una peste, pero solo 3 días, pero terrible, ¿no? ¿Y qué dice David? Muy lindo. Caigamos más bien en manos del Señor, no en manos de los enemigos con armas. Caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, ¿cierto? Más grande es la misericordia de Dios que la pequeñez y la culpa de David y de nosotros, que es muy grande su misericordia. Y una vez más al final, cuando para el ángel que hasta quiere destruir Jerusalén, la capital, imagínense, estamos en Judá, Jerusalén, ciudad de David, yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. ¿Por qué castigar las ovejas? Descarga tu mano sobre mí. Interesante, muy impresionante, no solamente acá, también en el capítulo 11 creo que era, que no hemos leído esta gran miseria que cometió David cuando vio la linda mujer sobre el techo del vecino, que era la mujer de su general. Le agarra a la mujer, le hace matar al marido y que agarra a la mujer para sí. Es un triste pecado, y también ahí viene el profeta y le dice, y David se da cuenta que hizo una macana impresionante y es capaz de pedir perdón. Así que es este David, hombre de varias mujeres y hombre también, un gran estadista, un gran líder, pero un hombre muy humano. Y este chico que Dios encontró entre el rebaño, tuvo que crecer y no siempre fue a altura de su desafío. En toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre. Radio El Verbo, pasamos al Salmo. El Salmo 31 es una hermosa oración de petición de perdón. Estamos en la temática del pecado, de los pecados de David, el gran rey y gran pecador. David, perdona, dice el verso responsorial 31, perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Es una oración que siempre podemos utilizar antes de confesar. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Y nuestra Biblia le da el título, La felicidad del que ha sido perdonado. David, el que ha sido perdonado por el Señor. Qué feliz está, ¿eh?
Soy la última estrofa, vamos a cantar ese. Tú eres mi refugio, tú me libres del peligro, tú me colmas de alegría. Vamos a ver. Primera estrofa. La primera estrofa de este gran Salmo 31 del perdón. En nombre del David perdonado, canta el perdón del Señor. Gloria a Dios. Dice, feliz el hombre a quien el Señor ha liberado de sus fallas. Feliz el hombre que ha sido absuelto y liberado. Rezo con ustedes como estuvimos frente a la confesión. Una gran fila de gente anoche para confesar. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado, dice el autor. Es como David que habla. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado, el que ha sido liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta sus culpas, a nosotros. Feliz el hombre, el Señor no le tiene en cuenta las culpas, cuyo espíritu no hay doblez. Reconoce sus sombras, sus pecados. David. Segunda, importante es, como vemos acá, la contrición, el acto de contrición que tiene David y todos necesitamos nosotros. Reconocer nuestros pecados y no esconder nuestras culpas. Para David da un buen ejemplo. Lo que reconocemos como culpa y pecado podemos confesar y recibir el perdón del Señor. Si no reconocemos un pecado, no hace ni falta ir a la confesión. Si no nos damos cuenta o no queremos reconocer. Segunda estrofa. Yo reconocí mi pecado. Otra vez David o cualquiera de nosotros. Yo reconocí mi pecado. No te escondí mi culpa. C-U-L-P-A. No te escondí mi culpa, Señor. Pensando, confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Qué bonito. Le he dicho que ese Salmo 31, una maravilla para la humildad y la fragilidad de los pecadores humanos. Tercera estrofa. Por esta gran confianza en la misericordia del Señor, los fieles todos, según el Salmo, suplican al Señor y así se salvan, una comparación, se salvan de las aguas caudalosas que les amenazan, ¿no? Que suben las aguas, suben, pero el perdón salva a nosotros. Tercera estrofa. Por eso, que todos tus fieles te suplican, porque te conocen como misericordioso, ¿no? Todos tus pueblos te suplican en el momento de la angustia. Y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Hay aguas caudalosas, pero no pueden subir hasta donde está el pecador penitente. Cuarta estrofa. La cuarta estrofa es una profesión de fe, de amor, firmemente, con plena confianza. Profesar nuestra confianza. Eres mi refugio, me liberas de los peligros, me colmas de alegría. Imagínese este salmo, cómo termina. Eres mi refugio, me liberas del peligro, me colmas de alegría. Y David tiene todo motivo de decir eso. Gran pecador y gran rey igual. Muy humano, David, en la debilidad y en la grandeza. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros. Tú me colmas con la alegría de la salvación. Repito el Salmo, verso responsorial. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Salmo 31, siempre un gran salmo posible en el acto penitencial de la Santa Misa o cualquier cosa que sea, cuando decidimos de confesar, porque tenemos contrición y conciencia de nuestro pecado. Bueno, vamos a poner un poco de música, Juan. Ya terminamos el Salmo y estamos listos para escuchar el Evangelio de hoy. Ya entramos al capítulo 6 de Marcos. Señor Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Pasemos al Evangelio, capítulo 6, importante porque vienen las primeras frustraciones, tristezas de Jesús, y muy temprano, y justamente en su propio pueblo, Nazaret. Marcos 6, 1-6. En aquel tiempo, Jesús salió de Cafarnaúm. Se dirigió a su pueblo de Nazaret, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, como solía hacer, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada. Decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por su mano. ¿No es acaso el carpintero? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia, en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles la mano. Y él se asombraba de su falta de fe. Se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores de Nazaret, enseñando a la gente. Es palabra del Señor. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo lo sometiste. Marcos 6. Jesús, en este difícil encuentro, con su propia gente. ¿No es, dicen, ¿no es acaso el carpintero, este hombre, el hijo de María? Lo conocemos su familia. Jesús era para ellos un motivo de tropiezo, porque es demasiado común, demasiado normal, demasiado nazareno, nada especial, nada del cielo ni de Jerusalén para ser el Mesías. Vemos que hoy en el texto, como Jesús nos muestra, por una parte, ustedes saben, se manifiesta tanto con prodigios, dice el texto, también con milagros, y en su palabra fuerte, tiene poder. El poder y la sabiduría impresionan a todos. Pero, es verdad, hoy también, por otra parte, él no tenía mucho reconocimiento, sobre todo del oficialismo, nada. Enseguida le persiguen. La sociedad, él ocupaba ningún puesto de importancia, ni sacerdote ni rey. Viene de una familia pobre, sencillo. Carpintero ayudando a José, haciendo estructuras para los romanos durante 30 años. Sábado a la sinagoga, escuchar la palabra. Eso es la vida de Jesús, 30 años, escondida. ¿Podía ser el Mesías alguien que desde niño había sido caminando por sus calles y jugado con ellos? Que había compartido su vida, humilde, ignorada, oculta, Nazaret, un pueblo perdido. ¿Podía ser el rey esperado?
pero si era alguien no más normal, también uno más que ellos. Finalmente estas preguntas o dudas, vamos a decir, se transformaron en incredulidad. Jesús ve muy limitado su poder de hacer algo bueno. Es duro. Es triste ver al mismo Hijo de Dios que dice, típico Marcos, se extrañaba. Suena triste, ¿no? Es triste. Él es triste. Se extrañaba de la incredulidad de ellos. Es muy cierto. Cuando dice que utiliza un dicho popular, que a veces solo en su propio pueblo, el que quiere sobresalir es rechazado, o el que sobresale. Sabemos cómo es la presión, la presión a veces social sobre la gente en un pueblito. Ahí nadie debe impresionar o sobresalir. Eso es, no le reconocen, no le aceptan. Ven ustedes. Pero el dicho no vale siempre, ¿no? Jesús no lo dice eso como si fuese una palabra que siempre es así. A veces sí. La gente son muy reconocidos y aplaudidos por su propia gente. Es un dicho que Jesús bien pone acá para hacernos pensar. Porque en medio de la sencillez de Jesús se esconde una personalidad que viene desde Dios. ¿Por qué no? Dios también hoy elegirá cómo y cuando Él quiere y a quién Él quiere, y son todos instrumentos, todos somos sacramentos de la bondad del Señor. Tus pies, Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Recemos justamente con estos pensamientos que hemos escuchado, su difícil entrada en su propio pueblito. Señor, queremos contemplar hoy, pero con más fe que los nazarenos, contemplar tu gran humanidad, escondido en un carpintero. Queremos admirar la sencillez que vestía siempre tu gloria de Hijo de Dios, tu sencillez, que puede ser un obstáculo. Por eso, Señor, queremos reconocer nosotros que realmente tú hiciste igual a nosotros, igual con los límites humanos de ser humano, pequeña existencia de esta tierra en un pueblito de las aldeas de Galilea. Podemos decir nomás, Señor, danos fe. Danos fe como ayer Jairo y la mujer, cuando nos sorprendes con tu humanidad. Danos fe en tu humanidad como hijo del carpintero. Danos fe cuando nos sorprendes como el carpintero. Que sea así. Nosotros rezamos así y decimos, ven Señor, danos esta fe de ayer y de hoy. Ayer Jairo y la mujer, 12 años, enferma, hemorragias. Ayer, y entonces, tu fe te ha salvado, dice a la mujer y dice también a Jairo. Y aquí hoy falta la fe. Tengan ustedes una buena mañana. Nosotros aquí nos despedimos con gran confianza en este Señor que quiere nuestra humilde respuesta. No hace contar como David cuántos somos, sino solo no nuestro poder, sino la gracia de Dios nos va a salvar. A los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos.